en el presente capítulo analizaremos los diversos tipos de sensores que emplea la computadora automotriz en el automóvil, haciendo dos grandes divisiones: sensores análogos y sensores digitales. También vamos a iniciar el estudio de la fuente de alimentación que se encuentra ya en el interior de la ECU. Les pido que nos vayamos a la página número 6 del manual. Aquí se presenta la estructura de la computadora a bloques, para poder apreciar las partes que la forman. Del lado izquierdo tenemos la sección de sensores. Hay dos tipos de sensores: los sensores análogos, sensores que entregan una señal del tipo analógica, y sensores que entregan una señal del tipo digital. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, en el caso específico de decir una señal digital, es decir, que aquí voy a tener una señal que es 1 y 0, lo cual significa 0 o 5 voltios, 0 o 5 voltios, 0 o 5 voltios. Es como decir día y noche, blanco o negro, grande o pequeño. O sea, solamente existen dos opciones: 1 o 0. Es una señal digital. Mientras que en la parte de arriba tenemos otros sensores, los cuales nos van a entregar una señal del tipo analógico. Esta señal analógica viene a ser señales que pueden ser 0, 1, 2, 3, 4 o 5 voltios. O sea, hay niveles intermedios. Es como decir blanco, negro, gris, menos gris, blanco, muy blanco, etc. O sea, son niveles intermedios. A eso se le conoce con el nombre de señales análogas. Y dentro de los sensores considerados como sensores análogos está el sensor de flujo de aire. Está este otro sensor que es conocido con el nombre de sensor TPS. Cuando yo piso el acelerador es muy probable que esté activando un potenciómetro, una resistencia variable, la cual le va a enviar más o menos voltaje a la computadora, para que esta computadora active durante más o menos tiempo a los inyectores. El inyector, que viene a ser un actuador, está conectado a la salida a través de un circuito que se le conoce con el nombre de circuito driver. Por un lado va 12 voltios de la batería, y la tierra o tierras pulsantes la recibe precisamente del circuito driver que está dentro de la computadora. Algo similar sucede con la bobina de encendido, la cual es controlada por un circuito integrado o transistores driver que se encuentran dentro de la computadora. También vamos a tener el control de diversos drivers para los diferentes actuadores, pudiendo ser la válvula jack o bien pudiendo ser el relevador de la bomba de combustible. Todo esto manejados por transistores driver, que pueden ser transistores del tipo MOSFET, excepto la bobina de encendido, que normalmente suele ser transistor del tipo IGBT, porque se maneja una mayor potencia. Entonces, mi computadora automotriz va a estar recibiendo las señales de los sensores. Ya mencioné que los sensores pueden ser del tipo análogo o del tipo digital.
Cada uno de estos sensores le va a enviar información a la computadora. Dentro de la computadora se encuentran circuitos integrados, que son interfaces que conectan entre los sensores y el microprocesador, que viene a ser el cerebro de la computadora. El microprocesador va a enviar sus señales de salida, las cuales, como ya mencioné, van a activar a los transistores driver, y estos transistores driver activan a nuestros actuadores. Ahora bien, se necesita naturalmente una alimentación, un voltaje de polarización. El voltaje de polarización se recibe de la batería, son 12 voltios. Estos 12 voltios salen, pasan a través de este regulador principal y van a llegar a estos reguladores. Para esto observe usted que entran 12 voltios. En este tipo de fuente de alimentación, que es la SBEC número 3, que es con la que vamos a iniciar el estudio, vamos a tener un regulador principal. Este regulador principal nos va a servir para recibir el voltaje de 12 voltios positivos y nos va a entregar tan solo 8 voltios. Esta es una fuente de alimentación del tipo conmutado y baja el voltaje. Este voltaje es entregado a la salida, donde existen unos reguladores de 5 voltios. Estos reguladores me van a entregar voltajes a sensores. De hecho, en el caso de la SBEC número 3, me va a entregar por uno de sus pines 5 voltios y por otro pin me va a entregar 8 voltios. Este es voltaje para que funcionen los sensores. Estoy queriendo decir que los sensores necesitan un voltaje de alimentación para funcionar. Ese voltaje es proporcionado por el sistema de la fuente de alimentación que se encuentra dentro de la computadora. Por cierto, una de las fallas que se llega a presentar comúnmente en este tipo de computadoras automotrices es que no hay voltaje de salida para sensores. Eso nos va a indicar que la falla se encuentra en alguno de los reguladores. Si yo verifico mi computadora y encuentro que hay voltaje de entrada, pero no hay voltaje en la salida, entonces tendré que destaparla, ubicar al regulador y después de que ubiqué el regulador, realizar las mediciones correspondientes para detectar cuál es el problema. Es importante mencionar el hecho de que las computadoras automotrices pueden tener, por un lado, una fuente de alimentación del tipo conmutado y además pueden tener reguladores del tipo lineal. Esto en una combinación. En algunas ocasiones, algunas computadoras llevan puros reguladores lineales. Y como este caso, va a llevar regulador del tipo conmutado y regulador del tipo lineal. Ahora, si observamos la página número 9 de su manual, van a poder notar la ubicación de los diversos elementos que tiene la computadora automotriz. De hecho, del lado izquierdo, en la parte baja, podemos ver la fuente de alimentación, la primera. La fuente de alimentación que recibe los 12 voltios de corriente directa de la batería y los va a transformar a tan solo 8 voltios. Esta es la fuente de alimentación del tipo conmutado. Una vez que esta fuente trabaja, le va a enviar el voltaje a este otro elemento de regulación, a esta otra fuente. Aquí se encuentra un circuito integrado. En ese circuito integrado podemos observar un regulador que tiene 3 salidas.
y cada una de ellas nos va a entregar 5 voltios. Nosotros vamos a tener que efectuar las mediciones en cada uno de los elementos para detectar a dónde se encuentra el problema, y de acuerdo a la ubicación de la falla vamos a poder encontrar el elemento que está dañado, lo reemplazaremos y la computadora habrá quedado reparada. Esta es la SVEC número 3, computadora utilizada en automóviles de la marca Chrysler. Le pido que siga viendo la figura que se encuentra ubicada en la página número 9 para poder identificar los diversos elementos que forman a la computadora. Naturalmente, dentro de la computadora hay partes electrónicas, hay elementos que están incluso señalados. Por ejemplo, aquí podemos observar un diodo. Este es un diodo Zener, que es un diodo de protección, que se encuentra a la entrada de la línea de 12 voltios. Aquí observo también un capacitor electrolítico. Ya le había mencionado que cuando se encuentran capacitores electrolíticos ubicados en las computadoras, nos indican que en ese lugar está la fuente de alimentación. Y aquí están precisamente estos capacitores electrolíticos. Sé que son electrolíticos por la forma que tienen, porque tienen polaridad, tienen un negativo y tienen un positivo. Este tipo de filtros, cuando usted lo encuentre inflado, cuando encuentre incluso el plástico fuera de su lugar, es un símbolo que este filtro se encuentra dañado. Y estos filtros, por cierto, cuando se llegan a dañar, provocan que el automóvil donde está ubicada la computadora que tiene estos filtros, saque mucho humo, humo negro. La falla en las computadoras cuando el carro saca mucho humo negro es que los filtros están dañados. Normalmente se secan y hay que reemplazarlos. Ahora, también podemos ver la presencia de transformadores. Este es el transformador de la fuente conmutada. Aquí, en este disipador de calor, podemos ver un transistor. Este transistor es un tipo de transistor MOSFET, que viene a ser el transistor switchador de la fuente de alimentación. Todo esto está indicado precisamente en la página número 9, por eso es muy importante que usted haya impreso el manual y nos vaya siguiendo con él. En este lugar tenemos 6 transistores que corresponden precisamente a los transistores driver de los inyectores. Son transistores también del tipo MOSFET. Aquí en la parte de abajo se encuentran unos diodos que van conectados a los transistores. Son diodos de protección. Un poco más arriba tenemos ubicados estos transistores. Estos transistores son transistores del tipo IGBT. Son los transistores que activan a las bobinas de encendido. Ahora bien, tenemos en este lugar resistencias. Estas son resistencias de alta potencia que van conectadas precisamente al circuito donde están los transistores que manejan a las bobinas de encendido. Y aquí en la parte de adentro podemos ver unas resistencias pequeñitas que son resistencias de montaje superficial. Y en este otro lugar tenemos circuitos integrados. Vamos a tener diversos tipos de circuitos integrados. Todos ellos son de montaje superficial. En este sitio tenemos al microprocesador, el cual cuenta con su cristal de oscilación para poder funcionar. Y en este sitio tenemos nosotros una memoria, que por cierto es una memoria del tipo flash.
la que está en este lugar. Ahora bien, voy a mostrarles la computadora JTEC ya en su interior. Nuevamente podemos observar elementos. Fusible, que viene a ser un elemento de protección, un diodo Zener. Esto es un diodo Zener de protección en la entrada. De este lado tenemos una bobina o choc de filtro. La presencia de mis capacitores electrolíticos. Observen cómo los capacitores electrolíticos, en este caso, en esta computadora, están ubicados en estos recipientes metálicos. Es para sujetarlos, para que no se muevan con la vibración del auto y se eviten falsos contactos. Integrado switchador de la fuente de alimentación, y tenemos en este sitio el transformador de la fuente de alimentación. Y nuevamente observamos la ubicación de resistencias, en algunos casos capacitores, todos ellos de montaje superficial. Pueden ver que los dispositivos empleados en estas computadoras son de montaje superficial. Y quiero mencionarles que en algunas ocasiones vamos a reemplazar a estos elementos con resistencias convencionales o con transistores convencionales, pudiendo no ser de montaje superficial, pero vamos a hacer la adaptación sin mayor problema. Eso sí, usted siempre debe de pensar que debe de trabajar con dispositivos SMD o montaje superficial, y a la hora de reemplazarlos tiene que seguir una técnica especial para no dañar al circuito. Esto lo veremos en un capítulo más adelante. Estos dispositivos electrónicos, en muchas ocasiones podemos acceder a ellos fácilmente, pues la computadora no se encuentra cubierta de ningún tipo de goma. Sin embargo, en algunas ocasiones estos dispositivos están cubiertos con una capa protectora de goma o una capa plástica. Esta tendrá que ser retirada antes de que podamos realizar la reparación de la computadora automotriz. En el siguiente capítulo vamos a analizar un procedimiento práctico de cómo retirar la goma en las computadoras automotrices.